¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos para brindar un poco algunas ideas sobre el panorama económico argentino 2022 para las pymes y los emprendedores. La idea es compartir lo que hacemos habitualmente con nuestros amigos, nuestros clientes, tratar de dar un enfoque en general para la Argentina, para los países limítrofes también, para entender un poco cómo va a ser este año, cómo va a transcurrir este año, compartir estas experiencias, por supuesto, con la idea general que todos estos temas que vamos a tocar son temas que están vinculados a decisiones de los gobiernos, decisiones que tienen que ver incluso con el mundo, que pueden afectar, por supuesto, la toma de decisiones local y también las cuestiones de precios relativos, ¿no? Entonces hay que tomar estos informes con el valor implícito que tienen. La idea es tratar de mostrar un panorama proyectado de la Argentina con algunos de los temas que se van dando, con algunas proyecciones, para que tanto los emprendedores como las pymes locales puedan tomar sus decisiones. Y obviamente armar escenarios que le permitan, ¿no es cierto?, jugar con las alternativas que puedan manejar. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar rápidamente? El riesgo país, las tarifas, vamos a ver, digamos, la tasa de interés, la inflación, el tipo de cambio, las reservas del central, el déficit nación, presión fiscal, el clima de negocios y las perspectivas, y vamos a sacar algunas conclusiones finales. Bien, entonces comenzamos. En la Argentina, meses de diciembre, enero, febrero, hay un periodo de vacaciones. Es decir, los argentinos nos tomamos estos meses para vacacionar, cambiar un poco el aire, las ideas. Fueron años duros con la pandemia, y hoy, bueno, ante la apertura de la economía, además del descanso, tenemos que volver a pensar y a repensar qué es lo que vamos a hacer en el 2022. Entonces, para pensar qué es lo que vamos a hacer en el 2022, tenemos que tener una idea de cómo se van a presentar algunos datos macro básicos para tomar decisiones. Entonces, vamos a ver el tema riesgo país. En principio, digamos que el riesgo país es calculado de manera simple, la diferencia entre un bono libre de riesgo, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos, que, digamos, cuya tasa, digamos, está relacionada con puntos, ¿no es cierto?, respecto de un bono local, ¿no es cierto?, en este caso de Argentina. Como ustedes pueden ver aquí en este ejemplo, hay una distancia enorme entre nuestro riesgo país y los puntos de los bonos americanos de libre riesgo, ¿no? Entonces, para hacer un cálculo puntual, lo que hacemos es ver la distancia, ¿no es cierto?, entre este bono y cargarle, digamos, esa cuota de riesgo adicional, ese spread de tasa que tiene que ver con la diferencia entre los puntos, ¿no es cierto?, del bono libre de riesgo y la calificación, ¿no es cierto?, a la que accede la Argentina respecto de su riesgo de potencial default. En este caso vemos en un ejemplo que la Argentina estaría pagando una sobretasa de un 18%. Es decir, estaríamos en un orden de un 20%. Ese es el spread de riesgo que, digamos, tiene que afrontar la Argentina por no tener sus cuentas externas arregladas, por no tener las condiciones adecuadas con el Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante, digamos, hablar del tema del riesgo país? Bueno, es evidente que para las empresas, ¿no es cierto?, que tengan que buscar fondeo en el exterior, estas sobretasas generan elevados costos financieros, ¿no? Por eso hay que tenerlo presente, y es muy importante que el arreglo con el Fondo Monetario baje, digamos, la calificación de riesgo país, y por lo tanto los costos financieros sean un poco más baratos para, como dije, aquellas empresas que necesiten fondearse y necesiten, digamos, del crédito internacional. En lo que respecta a las tarifas, vamos a ver qué tenemos para el 2022 respecto de este tema. En principio, digamos, este potencial acuerdo con el FMI y por supuesto necesitamos saber la letra chica, y todo esto se va a saber en el mes a partir del mes de marzo.
Pero, digamos, los temas del Staff Level Agreement tienen que ver básicamente con estos marcos, ¿no? O sea, primero, digamos, en cuanto a los temas fiscales, la reducción del déficit proyectado, ¿no es cierto? Hay una idea de proyectar, digamos, una reducción del déficit fiscal hasta el año 2024, que lo aloja en menos 0,9%, ¿no? Es decir, la idea es ir bajando el déficit fiscal año por año. Después, en cuanto al tema monetario, la financiación, ¿no es cierto?, del Banco Central, ¿no? Hay aportes que podrían, digamos, provenir del fondo y un 0,9% de otros organismos internacionales. En cuanto a la inflación, la idea también es que la Argentina vaya pasando a tasas reales positivas, ¿no es cierto?, trabajando también estos acuerdos de precios para, por supuesto, poner en caja, digamos, este grave problema que tenemos. Y después tenemos temas generales que se están tratando con el acuerdo, ¿no? El tema de la devaluación. Según el ministro de Economía de la Argentina, no va a haber salto devaluatorio, ¿no es cierto?, como parte de un programa, y sí se van a mantener el cepo, digamos, cambiario. La idea es acumular reservas, ¿no es cierto?, y revisiones, digamos, básicamente, digamos, del Fondo Monetario hacia la Argentina. Se está, digamos, trabajando allí para ver cuántas revisiones anuales se van a trabajar. Después podría haber una potencial devolución de fondos, ¿no es cierto?, de esos fondos que la Argentina le ha pagado, todos los efectos de construir las reservas que el Banco Central necesita, ¿no? Por supuesto, digamos, estos temas están en discusión, se están trabajando para llegar, digamos, a un acuerdo para la presentación de la carta de intención. Entonces, lo que sí sabemos hoy, ¿no es cierto?, es la situación actual. En la actualidad tenemos vencimientos originales por 19.000 millones en el 2022 y otros 19.000 millones en el 2023. Entonces, por eso, digamos, básicamente está trabajando este acuerdo para lograr un poco de oxígeno y que la Argentina pueda, digamos, tratar de acomodar su capacidad de pago, ¿no es cierto?, acomodar su capacidad de pago, y por el otro lado, que digamos, que esta respuesta, ¿no es cierto?, a la deuda internacional, digamos, no acote la posibilidad de crecimiento interno, ¿no? Esta sería la idea. En lo que respecta a las tarifas, un punto importante de discusión es el ajuste sobre los déficits, ¿no es cierto? Es decir, la palabra ajuste, que no es muy simpática, ¿no es cierto?, para los argentinos, pero que es una realidad. La idea es intentar, digamos, bajar el déficit fiscal buscando, digamos, algunas líneas, ¿no es cierto?, de ajuste sobre el presupuesto. Un tema importante, que ya lo vamos a ver, son las tarifas. Es decir, se habla de un ajuste, digamos, de un aumento de un 20% en las tarifas de gas y electricidad, y después está discutiéndose el tema de la segmentación. ¿Cómo se va a hacer este ajuste de las tarifas? Está en estudio, pero lo cierto es que va a haber un reajuste, digamos, puntual en gas y electricidad a lo largo de todo este año. ¿Cómo se hará? Digamos, eso tenemos que verlo, digamos, puntualmente. Es política, digamos, económica del gobierno, pero lo cierto es que hay una proyección de un ajuste de un 20%, que por supuesto va a estar por debajo de la inflación. Es decir, la idea es ajustar por lo menos un punto y medio del PBI en ese sentido, ¿no?, en términos de subsidios, ¿no?, reducir esos subsidios, y por lo tanto para reducirlo hay que ajustar las tarifas. Esto, por supuesto, todos aquellos emprendedores y pequeños y medianos comerciantes tienen que tener en cuenta estos temas, sobre todo para acomodar su estructura de costos. Vamos a seguir. ¿Qué tenemos que esperar respecto a las tasas de interés? Vamos a ver cómo estamos con las tasas. En principio, la idea proyectada es, y por supuesto, vuelvo a repetir, todas estas proyecciones, estos datos, digamos, surgen de acuerdos, de estudios entre diferentes consultoras, ¿no es cierto?, relevamientos de mercado, pero por supuesto puede cambiar de acuerdo al escenario, ¿no es cierto?, digamos, social que se encuentre hacia adelante. Lo cierto es que tenemos tasas nominales proyectadas del 39%,
que nos llevan, digamos, haciendo el cálculo a una tasa efectiva anual de un 46,8%. Es decir, esto es lo que, digamos, los bancos van a brindar, digamos, en términos de opciones, digamos, a las empresas, ¿no es cierto? Pero por supuesto, digamos, si nosotros vemos, primero, un punto importante, el rendimiento mensual que se describe aquí, 3,5, es un rendimiento nominal, ¿sí? Es tomar la tasa nominal y dividirla por la cantidad de meses del año. Para hablar de tasa efectiva tenemos que hacer la conversión, como ustedes deben saber, ¿no? Utilizando la fórmula 1 más i a la n periodo, ¿no es cierto? Menos 1. Entonces, pero lo cierto es que podemos ver un rendimiento por lo menos nominal del 3,25. Eso queda debajo de la inflación. Es decir, el último dato que tenemos, que nos lleva una inflación promedio de un 50,7% aproximadamente acumulado, el último dato habla de 3,94%. Es decir, la inflación está por encima, la inflación mensual por encima de los rendimientos que puede otorgar una tasa. Y por supuesto, en el resto de los depositantes, digamos, van a ser menores. Se está hablando de una tasa del 37%, digamos, a una que nos llevaría a una efectiva anual del 43,98 y que tendría o devengaría un interés de 3,08. Fíjense que siempre estamos por debajo de la inflación proyectada. ¿Por qué es importante para pymes y para emprendedores? Porque, bueno, es mejor algo que nada. Es decir, si estamos manejando capital de trabajo y tenemos que preservar, ¿no es cierto?, el valor de la moneda, una de las opciones es por lo menos ganarle algo a la inflación. Es decir, si vamos a hacer operaciones financieras que nos den un rendimiento, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver que la diferencial de tasa, vamos a perder un poco algún punto respecto a la inflación, pero por lo menos vamos a ir tratando de mantener el capital de trabajo, ¿no? Esta es una opción, por supuesto que hay otras que se pueden estudiar, pero acá la pauta es tener en cuenta cuáles serían las tasas proyectadas, ¿no es cierto?, que se estarían dando, ¿no es cierto?, como para tener en cuenta en términos de rendimiento. Para los que tienen que financiar, acá también hay un dato, ¿no? O sea, tenemos tasas promedio entre un 38, digamos, 39 y 38%. Si ustedes se fijan aquí, digamos, tenemos tasas promedio, ¿no?, de 38, 39%, para descuento de cheques de pago diferido, ¿no? Es decir, estos son los montos promedio, ¿no es cierto?, que se están manejando, los volúmenes, por supuesto, y como vemos aquí, ¿sí? Si uno, digamos, toma, por supuesto, hace un corte en plazos menores a 120, digamos, la tasa promedio, digamos, el promedio va a ser menor, ¿no es cierto? O sea, lo que les quiero decir con esto es que depende de la operatoria de cada emprendedor, de cada empresa, si va a descontar más largo o más corto, va a tener, digamos, una tasa un poco más largo, más baja, pero más o menos esto es lo que se está trabajando hoy en el mercado. Por supuesto, tienen que tener en cuenta que a veces estas condiciones, ¿no es cierto?, están o vienen de la mano de la condición crediticia de la empresa, ¿no? Por lo pronto, una pequeña y mediana que tenga detrás una sociedad de garantía recíproca encontrará mejores condiciones que aquella que no la tenga. Pero lo importante es tener en cuenta estos datos porque tenemos que proyectar, ¿no es cierto?, la financiación de la empresa y también, digamos, si tenemos alguna liquidez, ¿no es cierto?, cómo, digamos, protegemos esa liquidez en términos de utilizar, digamos, lo bancario, ¿no?, el sistema financiero. Entonces, inflación proyectada. Bueno, hay diferentes cuestiones que tienen que ver con la inflación proyectada. Ustedes saben que la inflación es un fenómeno multicausal, es decir, no podemos hablar de un solo efecto, de un solo tema, tenemos que hablar de varios temas. Pero por supuesto, digamos, hay un tema, digamos, dentro de la inflación que es central y que, digamos, es lo estructural, ¿no?, y que tiene que ver con los déficits, ¿no es cierto? Es decir, con los déficits que se cubren a partir de la emisión monetaria. Eso es lo que marca, digamos, buena parte del componente inflacionario. Después están las cuestiones de expectativas,
¿no es cierto? Está el descuento que hace el mercado, ¿no es cierto?, de las proyecciones, pero en términos generales estamos viendo que la inflación está por encima del 3% y que, digamos, finalmente ha llegado a casi 4 puntos, y que, por supuesto, ¿no es cierto?, en términos de proyección, tenemos para todos los gustos, ¿no? Es decir, cuando uno analiza, digamos, todo lo que es el ámbito o el espectro profesional que está trabajando sobre estos temas, vamos con tasas que van desde el 35%, los más optimistas, hasta un 80%. Es decir, 35, 48, 50, 60, 80% son las proyecciones de la inflación de este año. Hay que también tomar en cuenta lo siguiente: la inflación, digamos, los precios generales, cuando ustedes trabajan, ¿no es cierto?, con un sector determinado, tienen que ver, digamos, cuál es la inflación de su sector, ¿no? O sea, nosotros tenemos el IPC, o, digamos, el nivel de precio general, ¿no es cierto?, pero, digamos, hay que ver cuál es la inflación sectorial, cuál es la que nos pega a nosotros, ¿no es cierto?, seamos servicios, seamos industria, y qué tipo de industria, ¿no? Pero lo cierto es que va a rondar, ¿no es cierto?, para hacer una proyección, para aquel que sea muy optimista, cosa que, digamos, por supuesto no lo recomiendo demasiado en cuanto a las condiciones, estará pensando en un orden de un 48 o 50%. Y para aquellos menos optimistas, ¿no es cierto?, o pesimistas, estarán viendo la inflación en un orden de un 60 o un 80%. Entonces, estos son los escenarios. ¿Por qué hay que, digamos, entender este fenómeno? Porque tenemos seguramente que renegociar precios, y eso va a trabajar en la estructura de costos. Hay un tema también importante que tiene que ver con el aporte, ¿no es cierto?, de los sectores a la inflación. Acá tenemos un ejemplo de lo que pasa con el tema del consumo de los productos, ¿no? Es decir, la Argentina, en términos de alimentos y bebidas, digamos, presenta un 17%, estas son aproximaciones, ¿no?, superior al incremento del IPC en términos generales. Es decir, el aporte de los alimentos y las bebidas, digamos, al cuadro general, digamos, es, por supuesto, mayor en términos de un 17%. Fíjense que en Brasil la diferencia asciende a 212%, que en Chile es un 152%, y que en el caso de Estados Unidos los alimentos subieron casi 3 veces el nivel general de precio. Es decir, los alimentos, digamos, por supuesto que aportan a la inflación, pero, digamos, no siempre es como se dice, ¿no? O sea, el impacto, digamos, no es tan importante como otros factores, ¿no? De hecho, digamos, los productos en góndola, ¿no?, la gran mayoría de los productos en góndola tienen un impacto, digamos, del 50%, ¿no? El impacto fiscal es del 50%. Es decir, de un producto que vale 100 pesos, 50 de esos 100 se los lleva al Estado, ¿no? Y los otros 50, ¿cierto?, se los reparte en toda la cadena de producción y distribución. O sea que es muy importante el peso del Estado, y por supuesto también es importante esta cuestión que hablamos de la emisión monetaria y del déficit fiscal, ¿no? Para combatir la inflación, las empresas, por supuesto, están trabajando, ¿no es cierto?, para tratar de acomodar, digamos, los ingresos, y lo que tenemos como relevado es que las empresas vinculadas al hierro, aluminio, minería y metalúrgica, por ejemplo, conjuntamente con las fintech, ¿no es cierto?, las tecnológicas, van a tratar de empardar, digamos, la inflación, trabajando con subas, digamos, salariales del 50%. Esto, por supuesto, digamos, son subas sectoriales, y pueden darlo a aquellas empresas, digamos, que tienen un nivel de desempeño, ¿no es cierto?, en los mercados y en las industrias muy importante. Les siguen la energía, la logística, el transporte, comunicación y servicios, y por supuesto también las entidades financieras. Después, por supuesto, de ahí para abajo, cada diferente rubro va a hacer lo que pueda en términos de ajustes salariales, ¿no? Va a tratar de ofrecer al trabajador lo que pueda dentro de su ámbito de competencia y de las posibilidades que tenga, ¿no? ¿Qué va a pasar puntualmente con el tipo de cambio?
Bien, como dijimos, ¿no? Del relevamiento de diferentes consultoras, el dólar, y estamos hablando de dólar oficial, podría ir de unos 148 a unos 160 pesos. Esto de lo que vimos antes, ¿no? Es decir, el tema de las devaluaciones, ¿no? La proyección de esta devaluación en el tiempo, digamos, estos descuentos a lo largo de todo el 2022, se darían en el orden de entre los 148 y los 160 pesos. Podría ser más, podría ser menos. Es decir, esto, por supuesto, va a depender de cómo vayamos caminando en el 2022, pero por lo menos hay unos números que nos permiten a nosotros entender cuál podría ser la evolución del dólar oficial. Un dólar que tiene mucha importancia para aquellos que estén trabajando, digamos, con el comercio exterior, ¿no es cierto? Sean exportadores o importadores. Reservas del Banco Central, un tema muy importante que se vincula con lo anterior. En cuanto a las reservas, como vemos aquí, las reservas brutas, las reservas netas y las líquidas presentan, digamos, un problema grave, ¿no? Si nosotros vemos aquí, si nosotros descontamos, ¿no es cierto?, los swap del swap chino, ¿no es cierto?, los encajes realmente son, digamos, son límites de seguridad, ¿no es cierto?, y préstamos ahí, vamos a tener que las reservas netas son de 1.2, ¿no? Y por supuesto, si nosotros neteamos el oro, ¿no es cierto?, las reservas líquidas netas, digamos, estarían en negativo en 1.800, 1.900, ¿no es cierto?, miles de millones, ¿no es cierto? Entonces, el valor negativo, digamos, es un tema complejo porque, digamos, nos está dando pauta, ¿no es cierto?, que, digamos, en el central, digamos, necesita una recomposición muy rápida de sus reservas para poder aceitar la maquinaria productiva del país, ¿no es cierto? Es decir, en nuestro caso, un importante aporte lo hace el campo, ¿no es cierto?, con su producción y exportación de commodities, pero otro también lo hace la industria. Y la industria no puede funcionar si no se integra la materia prima, ¿no es cierto?, y los componentes importados al proceso de producción. Entonces, por eso es muy importante cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario y digamos, poder rellenar el Banco Central de reservas, ¿no es cierto?, para que, digamos, tener un respaldo, ¿no es cierto?, que no se escape, digamos, el valor del dólar, ¿no es cierto?, y poder lograr cierta estabilidad. Déficit de la nación, ¿no es cierto? Acá vemos, por ejemplo, los ingresos totales, estamos viendo los gastos primarios, y bueno, por supuesto, si nosotros vemos, ahí tenemos el resultado de 2.8, casi 3%, ¿no es cierto?, o sea, esta diferencia, ¿no es cierto?, del resultado primario en negativo, ese es el déficit que requiere financiación. Entonces, ¿cómo lo hacen los países habitualmente? Bueno, por supuesto, los déficits ocurren ¿por qué? ¿No? Porque los ingresos superan a los gastos, ¿no es cierto? Entonces, esa diferencia uno la tiene que financiar, y la puede financiar de diferentes maneras, ¿no? La puede financiar con préstamos locales, haciendo emisiones de títulos públicos, o también, digamos, con deuda externa, que después, por supuesto, tanto la interna como la externa hay que pagarla, ¿no? Lo mejor sería lograr equilibrio, ¿no es cierto?, presupuestario. Lo cierto es que ese déficit, ¿no es cierto?, tenemos también la alternativa de reducir los gastos, ¿no es cierto?, para acomodar el presupuesto. Por lo tanto, esto de los subsidios económicos que estábamos viendo, energía, transporte, digamos, estos impactos que nosotros tenemos a nivel presupuestario, son los ítems, ¿no es cierto?, que se están analizando para, digamos, poder reducir esos subsidios, y por supuesto, la reducción de esos subsidios implica un aumento de tarifas y eso, digamos, genera inflación, ¿cierto? Entonces, esto es un poco lo que se está viendo, y acá tenemos la matriz en la cual vemos, ¿no es cierto?, este resultado primario negativo,
y la posibilidad, digamos, que tenemos en términos de los gastos de poder, digamos, descontar al déficit algo. Digamos, ¿en qué podemos descontar? Es evidente que todo este cuadro primario, del punto 1 al 6, va a ser intocable. Si no, porque quizás además crezca, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con las jubilaciones, tiene que ver con asignaciones familiares, o sea, con todas las cuestiones de la asistencia y la ayuda social, que lo más probable es que en este año además se incremente. Entonces, ¿de dónde se iría a compensar ese déficit? Por un lado, la emisión monetaria y por el otro lado, un ajuste de subsidios a los subsidios y un aumento de las tarifas. Presión fiscal. Este tema es importante porque en la Argentina, digamos, la presión fiscal a veces se malinterpreta en términos de números. Es decir, en general, cuando se habla, por supuesto, uno entiende que hay un gran problema en el término tributario y que la Argentina necesita, pero de manera imperiosa, una reestructuración de todo el cuadro fiscal, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo afecta, digamos, o cuáles son los elementos que afectan la cuestión tributaria? La estructura que tenga el sistema. Es decir, de la estructura tributaria, del sistema tributario, digamos, depende mucho, ¿no es cierto?, nuestro desarrollo, por ejemplo, ¿no? Porque ¿qué tipo de impuestos le estamos cobrando a la sociedad, a las personas y a las empresas? Si estamos cobrando impuestos regresivos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, la situación se pone, digamos, un poquito más difícil. Si estamos cobrando, por ejemplo, impuestos que son inconstitucionales, como en el caso nuestro, y por ejemplo, digamos, el impuesto al cheque, también estamos agravando la situación, ¿no? Es decir, la presión fiscal tiene que ver con los ingresos, ¿no es cierto? El total de ingresos dividido el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces vemos la presión por la masa crítica de impuestos que se recauda dividido el Producto Bruto Interno. Esa relación nos da, nos da punto más, punto menos, vuelvo a repetir, 29, 30%. Y entonces uno podría decir, bueno, pero esto, digamos, Brasil tiene más, y hay otros países que tienen más, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se dice que hay mucha presión fiscal por un lado y por el otro los países tienen más? Bueno, a ver, primero, imaginemos que la Argentina, entendamos que la Argentina tiene un 40 o 50% de informalidad, entonces los aportantes son muy pocos en relación con el potencial. ¿Cierto? Eso por un lado. Segundo, el sistema tributario nuestro es regresivo. Es decir, los impuestos que se cobran no son los que se deberían cobrar y las tasas no son las que se deberían cobrar. Después, por otro lado, tenemos el tema cultural, ¿no es cierto? Es decir, a nivel cultural, por ejemplo, este es uno de los puntos que tenemos acá, pagar impuestos en Argentina no es buena palabra. ¿Por qué? Porque los argentinos, en términos generales, no vemos que esos impuestos, digamos, se apliquen de manera adecuada para mejorar los servicios, sino que es todo lo contrario. Cada vez vemos servicios de peor calidad y más pago de más obligaciones tributarias, ¿no es cierto? Entonces, todos estos elementos afectan, ¿no es cierto? Y generan una presión fiscal adicional. Por ejemplo, el tipo de administración, ¿no es cierto? Respecto digamos, de la aplicación, ¿no es cierto? El carácter de la administración. ¿Por qué las empresas, por ejemplo, tienen que trabajar en la percepción, ¿no es cierto?, de los impuestos, ¿no es cierto? Digamos, es decir, ¿por qué, digamos, hay que generar todo un sistema administrativo, ¿no es cierto?, para percibir, para retener impuestos, ¿no es cierto?, y colaborar con la AFIP. Es decir, todo ese desarrollo, ¿no es cierto?, también genera un extra costo y forma parte de esta presión fiscal. Y adicionalmente, de los impuestos tenemos que decir que no todos se pueden recuperar y se pueden, digamos, se puede recuperar en términos, digamos, de efectivo, ¿no es cierto? Digamos, hay créditos que son muy difíciles de recuperar, ¿no es cierto? Entonces, todo eso también forma parte de la presión fiscal. Esto de andar compensando impuestos con otros impuestos, y todas estas historias, ¿no es cierto?, que lo único que hacen, en términos de ser tan engorroso como sistema, digamos, es cargar más, digamos, la situación, ¿no es cierto? Es decir, entonces, por el otro tenemos que entender que la presión fiscal es diferente a lo que es la carga, ¿no? La carga fiscal es otra cosa, es la cantidad de impuestos que nosotros pagamos. En cuanto a lo que es carga fiscal, la cantidad de impuestos es enorme, a nivel nacional, provincial, municipal, ¿no? Ya les dije antes que
de un producto puesto en góndola, la mitad del valor de ese producto, la mitad se lo lleva al Estado, ¿no? Entonces, por eso es importante una reforma fiscal, y esto tenemos que tener en cuenta, digamos, los emprendedores y las pequeñas y medianas, porque hay que trabajar con esta presión fiscal. Es decir, hay que desarrollar las actividades y pensar los negocios a partir de esta presión fiscal, y nada nos indicaría en un corto plazo, digamos en 2 años, salvo que digamos, haya un cambio en la política de este gobierno, si continúa o en otro que venga, ¿cierto? De hacer digamos, una reducción o digamos, una profunda reestructuración del sistema tributario argentino, ¿no? Esto es lo que debería. El punto acá es que para poder bajar los impuestos hay que también bajar el déficit fiscal, hay que bajar digamos, la estructura del Estado, ¿no es cierto? Hacer una reforma para que esos impuestos puedan bajar, ¿no es cierto? Digamos, recalcular todo, eliminar impuestos que no tienen sentido y que no se cobran en el mundo, como el impuesto a los ingresos brutos, y digamos, armar un sistema tributario que le permita a las empresas, ¿no es cierto?, despegar, mejorar y crecer y desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, acá hay datos, ¿no? La presión fiscal del 106%, una pyme argentina, ¿no? Estos son titulares de diarios, ¿no es cierto?, que nosotros compartimos, ¿no? De una pyme argentina que paga todos sus impuestos da pérdida, ¿no? Es decir, destinamos 808.4 horas al año a tareas burocráticas e impositivas. Es decir, además de los meses que trabajamos, ¿no es cierto?, para pagar impuestos, ¿no es cierto? Es decir, es central una reforma impositiva. No obstante eso, este es el deseo, pero para los emprendedores y para las pymes, esta es la presión fiscal con la cual hay que trabajar, con la cual hay que crecer y desarrollarse. Para que tengan una idea, digamos, en términos estructurales, esto por supuesto que al ser, digamos, una entrega por YouTube, ustedes lo pueden frenar y pueden analizar, vamos con ritmo, puede ver los impactos, digamos, de cada uno de los aportes que hacen los tributos en la Argentina, ¿no? El impacto, por ejemplo, de un impuesto como el IVA, ¿no es cierto?, de 7.2, de la seguridad social. ¿Cuánto impacta cada uno en términos porcentuales? Y lo que les decía, termina dando 30, 29.9, 30, 31%, digamos, y cuáles son los impuestos que colaboran, digamos, para llegar a ese nivel de presión fiscal. Clima de negocios, perspectivas. Bien, por supuesto que partiendo del impacto, ¿no es cierto?, de la cuestión tributaria sobre los negocios y partiendo de otras cuestiones, el clima de negocios, por supuesto que no es el mejor en la Argentina, ¿no? Es decir, en el Doing Business 2020 del Banco Mundial, nuestro sistema tributario, se ubica en el puesto 170 entre 190 países. ¿Eso qué significa? Que realmente es un problema grave que hay que resolver y corregir para poder, digamos, generar situaciones de despegue, ¿no es cierto?, para los proyectos emprendedores y para las pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando del síndrome de Peter Pan, ¿cierto? Es decir, el empresario argentino, digamos, a veces se resiste a crecer, ¿no es cierto? Porque, por supuesto, digamos, tomar tamaño en la Argentina significa estar en el ojo, ¿no es cierto?, de la AFIP, y por el otro en el ojo, ¿no?, digamos, de la cuestión sindical, ¿no es cierto?, de este aparato sindical, y de estas normas, ¿no es cierto?, que son, digamos, realmente muy, muy complejas y que son muy pesadas, ¿no? Porque no tan solo hay que hacer una reforma laboral, digamos, tributaria, sino también una reforma laboral importante. Entonces, el sistema tributario, por supuesto, es una preocupación, digamos, y como vemos aquí, ¿no es cierto?, impacta en el clima de negocios. Después, un tema importante tiene que ver con la pospandemia. Es decir, hemos salido de la crisis central, digamos, que nos generó la pandemia. Ahora, ¿en qué tiempo vamos a recuperar el PBI per cápita, ¿no? Ustedes saben que es importante estos datos. Entonces, hay digamos, un estudio de la OCDE que dice que la Argentina, de acuerdo a la proyección
es cierto?, de recupero. Este año se recuperaron 9,7 respecto del anterior. Es mucho, porque estamos en cero, ¿no? Como no había actividad, y las empresas estaban planchadas y no operaban, este año se recuperó muchísimo de todo el año anterior. No obstante eso, las tasas de crecimiento son mucho más modestas hacia adelante. Por lo tanto, la recuperación del PBI per cápita prepandemia recién se estima que se va a ir, digamos, se va a ir recuperando y la vamos a alcanzar esos niveles en el 2026. Entonces es una lenta recuperación que parte por el sistema, entre otros, tributario que nosotros tenemos y por otras cuestiones que ahora vamos a ver, ¿no? Porque, digamos, podríamos llegar en un plazo mucho más corto si la Argentina cambia estructuralmente. Entonces tenemos algunos problemas, ¿no?, que incluso lo detectan los propios empresarios, ¿no? Para darles, digamos, un pantallazo en términos generales, hablamos de inflaciones. Tomen con pinzas 22, 23, 24. Acá ustedes fíjense que estamos hablando de un 55, 45, esto de piso, y estamos, digamos, después tomando un 60 o un 80, ¿no? Tenemos que jugar con esas bandas, porque, vuelvo a repetir, es un año importante. Es decir, después en términos de proyecciones 2023-24, seguimos en 2 dígitos y con una idea, digamos, con una tendencia a la baja. Pero sí, con inflación importante todavía en los próximos años. Todo el que tenga que proyectar, digamos, va a tener que hacerlo con estos niveles. ¿Por qué? Digamos, no, porque es lógico que no podemos cambiar estructuralmente un país de un año para el otro, y por lo tanto la inflación núcleo, ¿no es cierto?, la inflación estructural, se va a sostener en los años que vienen. En cuanto a las tasas, lo marcamos, tasa del 39, 40, 44, las LELIQ, ¿no es cierto?, las tasas del central. En cuanto al PBI, los crecimientos, ¿no es cierto?, para el 2022-23 dijimos 3 puntos, 2,5, un crecimiento cortito, no el crecimiento espectacular que tuvimos, que es un crecimiento rebote, ¿no?, de recuperación por los años de no actividad. Y después, bueno, los tipos de cambio, dijimos, entre 150, 148, 150, 160, 163 pesos, va a estar ahí el tipo de cambio. Clima de negocios, dijimos, ya hablamos de las proyecciones, hablamos de la recuperación, digamos, del PIB per cápita, digamos, de manera lenta. Hablamos de la presión fiscal, ¿cierto?, que hay que convivir con eso. Y cuáles son qué es lo que se espera, digamos, básicamente, ¿no? Es decir, en los análisis que se han hecho, digamos, las experiencias que se han hecho respecto de los empresarios, ellos han hablado de cuáles son sus preocupaciones, ¿no?, en algunas encuestas, en algunos estudios. Esto muestra que digamos, lo principal es un plan económico claro y sustentable que no tenemos. Y por supuesto después está la reforma tributaria, lo estuvimos viendo recién, una reforma que además de mejorar digamos, de simplificar, de quitar toda la burocracia y de hacer más simple, digamos, se orienta hacia el estímulo de la inversión, ¿no es cierto? Y por el otro, una política cambiaria y estable. Esos son los 3 elementos, yo diría sumado también a la protección de las inversiones, diría que son los elementos muy importantes, digamos, que tienen que ver con las expectativas, ¿no? Es decir, no tener un plan económico sustentable, claro y creíble, tener un sistema tributario que va en contra de la inversión y no juega a favor, y además, digamos, una situación cambiaria poco estable, porque el dólar está pisado, ¿cierto?, y porque tenemos cepo, y porque eso se va a sostener, porque no hay dólares en el central, todas esas cuestiones, por supuesto, no dan un clima de negocios, digamos, interesante, ¿no es cierto?, para la Argentina. Ahora bien, el panorama, siempre el vaso uno lo puede ver medio lleno, medio vacío, y también lo que puede hacer es ver algunas pequeñas cosas que se proyectan en el horizonte para la Argentina que no son malas, sino todo lo contrario, son muy buenas. Y esto tiene que ver con ¿qué? Con los impulsores. ¿Sí? ¿Cuáles son los impulsores? El campo es uno. Y es muy importante. ¿Por qué?
porque la campaña 21-22 nos va a dejar más o menos unos 36, 37 mil millones por exportación de granos. Entonces, este es un dato no menor porque necesitamos, por un lado, recrear las reservas del central y por el otro, obtener dólares para poder financiar importaciones, ¿no? Que a su vez van a sostener la producción y mejorar las exportaciones. Entonces, este ciclo, que tiene que ser un ciclo virtuoso, tiene un componente, ¿no es cierto? Tiene un soporte muy, muy sólido, que es el campo, al cual hay que apoyar, ¿no? No hay que ir en contra de él ni ponerle palos en la rueda, sino todo lo contrario, es tratar de apoyarlo de la mejor manera posible, porque son los que generan los dólares, o por lo menos un sector muy importante para que la Argentina, digamos, pueda mejorar en el futuro. Y en las próximas décadas va a seguir aumentando la producción y exportación de granos en la Argentina. Es decir, tenemos en ese aspecto, digamos, hay una apuesta muy fuerte del campo, ¿no es cierto?, a exportar más. Y por el otro, tenemos un tema importante. Ustedes saben que, digamos, en términos de commodities, lo hacemos rápido, la mención, ¿cómo integramos, ¿no es cierto?, cómo se integran los ingresos? Es P por Q, ¿no? Precio por cantidad. Por un lado estamos hablando de aumentar la producción, volumen, y por el otro podría darse que los precios acompañen, es decir, que los precios sigan subiendo, ¿no? Si nosotros nos fijamos acá, los valores, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando del valor de la soja como producto de referencia, en el 2015 estaba a 3,47, estamos hablando de dólares, ¿no? Y en el 2021-22 está en 505, 500 y pico. ¿Esto qué significa? Que ha subido mucho. Es decir, incluso manteniendo constante la producción, si yo multiplico por un precio mayor, voy a tener un resultado en términos de ingresos más amplio. Es decir, si se combinan estas dos cosas, si aumentan los precios y aumentan los volúmenes de producción y de venta, entonces la Argentina ahí tendría, digamos, una cantidad de recursos muy importantes para seguir, digamos, en una senda de crecimiento, e incluso, digamos, apalancarse en esto para mejorar mucho, digamos, ese crecimiento. Entonces, no tan solo es esto, es el litio, es vaca muerta, ¿no? Por supuesto que hay mucho que todavía puede dar la tierra, ¿no?, en términos de commodities y de producción y exportación. Por otro lado, también otra cuestión que a veces se escucha, ¿no?, en los medios, la televisión, las radios, esto de hablar de las grandes empresas, ¿no?, de los grupos empresarios. Bueno, a ver, por supuesto, todos tenemos intereses que perseguimos, todos tenemos objetivos, las empresas también las tienen, las pequeñas, las medianas, las grandes, las multinacionales, las nacionales, los emprendedores, todos tenemos objetivos, tenemos visiones, tenemos sueños y perseguimos, por supuesto, beneficios. Es decir, las empresas que tienen fin de lucro, las empresas, ¿no?, las que persiguen fin de lucro, tienen como objetivo central la rentabilidad. Si no tuvieran rentabilidad, se morirían. Entonces, digamos, es algo que está en la naturaleza y es lógico, perseguir fin de lucro. Ahora, ¿por qué son tan importantes las empresas que tienen cuerpo, ¿no?, que tienen potencia? Porque esas traccionan el mundo de la pyme. Es decir, la pyme es el 98% aproximadamente, ¿no es cierto?, del tejido empresarial argentino. O sea, todas las pymes son muchas en comparación con las empresas grandes. Las empresas grandes son muy poquitas, ¿no es cierto?, pero son muy potentes en términos de volumen. Esas poquitas, digamos, todas están apostando a invertir más, a aumentar el empleo, ¿no es cierto?, aumentar las ventas, y eso va a traccionar también el mundo de la pyme. Toda la pyme que se mueve satelitalmente a partir de la gran empresa, ¿no es cierto?, esa malla, digamos, ese segmento que se mueve, también va a ser beneficiado por este impulso de las grandes. Y a su vez, digamos, también va a mover a los pequeños proveedores, ¿no es cierto?, de ese segundo cordón, que son las empresas pymes que trabajan, digamos, en relación directa con las grandes, ¿no es cierto? Entonces, toda la estructura, digamos, empresarial se va a ir moviendo, digamos, hacia el crecimiento, porque por un lado tenemos el campo, ¿no es cierto?, con una apuesta de producción mayor, y por el otro tenemos las grandes empresas que van a seguir invirtiendo en la Argentina.
Entonces, no todo es oscuridad, ¿no? Hay rayos de luz que tenemos a futuro, y por supuesto, siempre digo que la Argentina es muy particular, porque es un país que tiene herramientas, ¿no es cierto?, importantísimas en términos de recursos, en términos de bienes y servicios, ¿no es cierto?, que pueden aportar mucho al crecimiento, ¿no? Y por supuesto materia prima, ¿no? Recursos naturales. Consejos finales. ¿Cómo tendríamos que pensar, digamos, este año que viene? Para emprendedores y para pymes. Bueno, ustedes ven acá un ciclo de vida del producto, ¿no es cierto?, que también lo podemos aplicar a un ciclo de vida de una organización. Si bien podemos agregar alguna que otra, digamos, elemento dentro de la curva, pero en realidad, digamos, también las organizaciones inician como una idea, ¿no es cierto?, los proyectos, y tienen una etapa de introducción, de crecimiento, de madurez, y acá tenemos el punto, ¿no es cierto?, crucial, ¿no? En general los productos, ¿no es cierto?, suelen ir al declive, suelen quedar en desuso. Las empresas tienen que reconvertirse en ese punto para no caer, ¿no? Entonces, esa misma idea la podemos utilizar para entender el ciclo de vida de las empresas, ¿no? Si las empresas tienen un inicio, una introducción, una etapa de crecimiento, de madurez, y tratan de no caer en punto de declive, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer tomando en cuenta todos estos elementos que nosotros estuvimos viendo hoy? Primero, sabemos que la inflación va a ser un impacto importante en el año. No es un año electoral. El año que viene es el año electoral. Entonces, el manual de política básica diría que si hay un año en que hay que hacer cambios, hacer ajustes, ¿no es cierto?, y generar, digamos, cierta presión social, ¿no es cierto?, tiene que ser porque en el que viene, digamos, se tienen que mostrar los beneficios o se tienen que dar cosas, ¿no es cierto?, para encontrar el voto, ¿no? Por lo tanto, si hay un año en que se van a tener que hacer los ajustes, va a ser en el 2022. Por eso va a ser un año picante. Ahora bien, ¿podemos hacer algo con este escenario? Presión fiscal, inflación, tipo de cambio pisado, microdevaluaciones. Es decir, ¿qué podemos hacer? Bueno, a ver, sabemos que tenemos que trabajar en estas circunstancias. Primero, ¿dónde está parado usted? ¿Qué es un emprendedor? ¿Qué es una empresa? Digamos que está en movimiento. ¿En qué etapa está? ¿Está en una etapa de introducción? ¿Está en una etapa de crecimiento? ¿O está logrando una etapa de madurez? Entonces hay que ver, digamos, en qué etapa del ciclo de vida se encuentra. Porque no es lo mismo la etapa de introducción, crecimiento, que la etapa de madurez. Por supuesto que hay estrategias, ¿no es cierto?, que nosotros podemos establecer para lograr estas cuestiones. Si nosotros estamos en una etapa de introducción de nuestro proyecto, o tenemos, digamos, por ejemplo, una pequeña empresa que está transitando su tercer año, estamos básicamente dentro de esta etapa, ¿no? Estamos en una posición crítica, ¿cierto?, porque los primeros 3 años es la tasa de mortalidad más elevada, ¿no es cierto?, de las pequeñas, de los proyectos, ¿no es cierto? Es decir, la tasa de mortalidad, digamos, se da, digamos, con mucho impacto en los primeros 3 años de vida. Y se extiende un poco más hasta los 5, ¿no? Entonces, en esa etapa tenemos que armar un plan de crecimiento. Por supuesto que si estamos en una etapa de madurez, tendremos que desarrollar una estrategia, un plan estratégico de estabilidad. Es decir, cada una de estas etapas va a requerir de un plan estratégico. Ahora bien, ¿es necesario en esta circunstancia de la Argentina abandonar todos los objetivos que nosotros tenemos para nuestra empresa? Si nuestra visión, nuestros sueños, todo eso lo tenemos que abandonar, tenemos que decir, no, bueno, como la Argentina es compleja, es incierta, es cambiante, entonces abandonamos los proyectos y listo, ¿no? A ver, no sería la idea, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Si yo tengo una visión de largo plazo, y tengo pensado hacia dónde quiero ir y a dónde quiero llegar, ¿no es cierto?, y qué quiero que mi empresa sea a futuro, lo que puedo hacer con esa visión es segmentarla. No es necesario, ¿cierto?, pensar, digamos, en una visión completa, ¿no es cierto?, digamos, a futuro, ¿no? Podemos segmentar esa visión, o sea, podemos hacerla más chica de acuerdo a las etapas que nosotros estamos transitando. Una visión más chica
y metas, metas de cumplimiento que nos permitan ir manejando este ciclo de crecimiento de manera razonable. Un crecimiento escalonado, es decir, crecer y revisar dónde estamos parados, qué necesitamos para seguir hasta el nivel mayor o superior. Eso lo podemos trabajar con un planeamiento estratégico, ¿cierto? Y en el desarrollo de estrategias de estabilidad y de crecimiento, dependiendo de lo que vayamos buscando a partir de la visión que hayamos creado para el momento específico de la empresa. Un concepto elemental es el hedge. ¿Qué es hedgear? Hedgear es calzar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que pensar en una estrategia de hedge de crecimiento. Es decir, tenemos que calzar el crecimiento. Es decir, de alguna manera, cuando yo pienso, ¿no es cierto?, en estas metas y sé que tengo costos importantes fiscales y otros, pues tengo que ver, digamos, cómo puedo hacer para ir creciendo y que esos costos se vayan calzando. Es decir, ¿quién es el que va a pagar el crecimiento, ¿no es cierto?, escalonado y gradual que quiero hacer o que quiero generar en mi empresa, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante entender este concepto de hedgear el crecimiento? Porque de alguna manera aquellos que no tienen claro, digamos, cómo hacerlo, puede que tengan un problema, ¿no? A ver, si yo quiero crecer en ventas, por ejemplo, ¿no? Y me pongo a producir para generar ventas de un tenor importante, la pregunta es, ¿los proveedores que tengo, digamos, están capacitados para entregarme en tiempo y forma la materia prima, para generar el producto, para después colocarlo en el mercado? O sea, mis clientes son capaces de absorber todo lo que yo tengo para colocar. Es decir, el hedgear el crecimiento significa entender en qué situación estamos, con qué proveedores, con qué clientes, e ir trabajando y con qué recursos, ¿no? Y ir trabajando para hedgearlo, ¿no? Entonces, un tema importante tiene que ver con los costos. Es decir, no puedo evitar el costo, el costo fiscal, ¿no es cierto? Es decir, no lo puedo hacer, digamos, porque, bueno, digamos, estaría en la ilegalidad, pero sí lo que puedo hacer, ¿no es cierto?, es manejar los otros costos. El costo del marketing estratégico, el del marketing digital, el costo de la financiación. Todos estos costos son manejables, los puedo manejar yo. Si son costos de la puerta de la empresa para adentro. Los otros no los puedo manejar porque los trabaja el Estado. Es decir, tendré que salir con carteles a la calle para pedir que bajen los impuestos. Es otra historia. Pero de la puerta hacia adentro hay costos que yo puedo manejar. Y lo puedo hacer de manera estratégica, ¿no? Por ejemplo, el costo de la ineficiencia operativa y el costo de la ineficiencia comercial. Son dos elementos muy importantes. Es decir, ¿cómo puedo reducir el costo de la ineficiencia comercial? Por ejemplo, teniendo estrategias integradas comerciales, ¿no? Que las ventas, que el crédito, que la cobranza, que la postventa sean estrategias homogéneas, ¿no es cierto?, que ataquen al cliente de forma homogénea, de forma, digamos, racional, de forma, digamos, clara, ¿no es cierto?, prudente, y eso, digamos, implica, ¿no es cierto?, eliminar un montón de costos ocultos, como por ejemplo el costo de la fidelización, el costo de las devoluciones, etc., ¿no? Un ejemplo le voy a dar. Yo puedo, digamos, vender a un cliente, ¿no es cierto?, tratar de vender a un cliente y colocar, digamos, mi producto, ¿no es cierto?, de forma, digamos, abrupta, pero ¿qué pasa? Esas condiciones de venta que yo les doy, ¿no es cierto?, el cliente no las puede, digamos, no las puede soportar, no lo puede atender, y entonces termina no pagándome o pagándome en un plazo mayor. ¿Qué significa eso? Acelero la venta por un lado, pero no puedo cobrar en tiempo y forma. ¿Me estoy generando qué? Me estoy generando un costo financiero. Y me estoy generando un costo de fidelización. Y me estoy comprando un riesgo de default, ¿no? Y por ahí el cliente me devuelve y me estoy comprando costos postventa. Entonces, costo de ineficiencia operativa es saber producir de manera adecuada y digamos, con una calidad determinada, ¿no es cierto?, y con la tendencia al cero defecto por un lado, manejar los costos de la logística y también el costo comercial. Esto de que las estrategias comerciales de crédito, de cobranza, atención al cliente, todas esas vayan integradas. ¿Por qué? Porque no quiero tener en el medio el pago de extracostos. Si todo eso lo manejo de la puerta de la empresa hacia adentro y lo tengo que manejar en las diferentes etapas de crecimiento. Si estoy en una etapa de introducción, tengo que ver qué espalda tengo para generar,
por ejemplo, condiciones financieras a los clientes, ¿no es cierto? No puedo competir con una empresa que está en una etapa de madurez, ¿no es cierto? Y que tiene, digamos, beneficios holgados acá y que genera liquidez, ¿no? No puedo competir estando yo en esta posición y esa empresa aquí, ¿no? Si yo compito con esta empresa que está aquí en recursos, por ahí me fundo y llego al punto de declinación mucho más rápido. Entonces, esto es planeamiento estratégico. Esto es entender, digamos, cómo puedo ir creciendo, sorteando todos los problemas que yo voy encontrando, ¿no es cierto?, en el mercado, de los cuales la presión fiscal, la inflación, ¿no es cierto?, es decir, los problemas generados por los estados es un tema, pero después están los competidores, después está el mercado, están el cambio en los gustos de los clientes, están, digamos, nuestros proveedores y la calidad de los productos que nos entregan, está, digamos, nuestros técnicos y cómo hacen los servicios. Es decir, hay un montón de cosas que nosotros podemos, digamos, nos tenemos que enfrentar y que tenemos que manejar. Por lo menos lo de la puerta de la entrada de la fábrica o de la empresa hacia adentro. Esta es un poco la idea, ¿no? Y algo importante, ¿no?, para aquellos que tienen empresas y que son emprendedores, como dice esta frase, ¿no es cierto? Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía, sin crisis no hay mérito. Entonces, de alguna manera, el emprendedor, de alguna manera el empresario argentino, digamos, es una persona que está habituada a jugar dentro de los cisnes negros. Es decir, el mundo y la pandemia nos ha enseñado que es incierto, digamos, que es complejo, que es dinámico, que es cambiante, pero los argentinos, digamos, por esta situación permanente, ¿no?, esta inestabilidad económica y financiera y social permanente, digamos, nos ha generado, digamos, o nos tiene que generar una enseñanza mayor, ¿no? Es decir, nosotros, digamos, por historia, tenemos que haber aprendido mucho más, ¿no es cierto?, de la pandemia, porque, digamos, hemos vivido siempre a partir de saltos, de ciclos macroeconómicos, ¿no?, de cambios permanentes y abruptos, y por lo tanto, eso nos tiene que haber hecho más resilientes y por sobre todo, digamos, más inteligentes al momento de que se desaten las crisis. Por eso hay que trabajar, digamos, en la preparación de la organización interna, ¿no?, para aceptar que esas crisis son y van a seguir siendo permanentes y que, digamos, nos van a provocar, ¿no es cierto?, una reacción. Entonces tenemos que pensar si estamos preparados o no, digamos, para eso, ¿no? Nosotros, como argentinos, tenemos que aprovechar y canalizar no tan solo la crisis y la pandemia y los problemas, digamos, que hemos heredado de un mundo, ¿no es cierto?, sino también aquellos que nos pasan todos los días. Por último, quiero comentarles que hay un texto que se llama Planeamiento Estratégico y Control de Gestión Sustentable, Creando Pymes con Futuro, de Editorial SB, que lo pueden encontrar en la Editorial SB o en otras, digamos, en las diferentes digamos, lugares, digamos, de venta al público, y que es un libro, digamos, que nació, digamos, después de un trabajo importante en pandemia y que seguramente les puede ser un elemento, una herramienta soporte para entender la cuestión de crear valor y de cómo ser y organizarse como una empresa sustentable. Por otro lado, bueno, en los formularios de contactos, equipo@dorvaires.com, dbservicios@dorvaires.com, acá tienen, digamos, tienen los mails y tienen los números de teléfono, nos pueden ubicar, nos pueden contactar, porque nosotros siempre trabajamos, digamos, acompañando a los emprendedores, a los pequeños y medianos empresarios, haciendo un poco de coaching, tratando de apoyar desde nuestras experiencias, acompañar el desarrollo y el crecimiento de las organizaciones. Ese es nuestro oficio, nuestro trabajo, nuestra idea, nuestros deseos, y estamos siempre a total disposición, sea para capacitar internamente a los cuadros medios, a los cuadros directivos, a los empleados, como también para llevar adelante este proceso, ¿no es cierto?, de crecimiento conjunto, ¿no?, y de apoyo conjunto.
Así que bueno, esta es la idea, espero que les ayude este material, esta información, y si Dios quiere nos estamos viendo pronto. Muchas gracias.